menos, pues sabemos que el tiempo no nos va a alcanzar para platicar todo lo que tenemos que platicar. Entonces, pues vamos a pasar a presentarlo. Carlita, cuéntanos quién es el invitado de hoy. Bueno, pues les voy a presentar a un hombre que transformó la adversidad en empresa, el dolor en aprendizaje y la escasez en abundancia. Él es autor de El niño que no llegaría lejos, es empresario, conferencista, pero sobre todo un ser humano que decidió escribir su propio destino. Él es don Alberto Ginés Altamirano. Bienvenido, don Alberto. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Ale, por el recibimiento y es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué placer tener aquí, Carlos. Alberto, perdóname. Carlos Alberto, se escuchó más de novela. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, porque esta historia que nos vienes a compartir está muy interesante. Fascinante. Fascinante, completamente. Y aparte nos vas a hacer una invitación al final acerca de un libro que también está muy interesante y sobre la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Bienvenido, Alberto. Alberto, vienes de un contexto de mucha carencia. ¿Qué recuerdas de ese niño que soñaba aún en medio de la pobreza? Pues lo que recuerdo es a un niño que parecía que su futuro era sombrío. Okay. Recuerdo a un niño que era maltratado, mal visto por la sociedad en la que me desarrollaba. Obviamente esa malmiración era resultado de mi color de piel y de mi pobreza que era tan extrema. Eso es lo que recuerdo de ese niño, el Beto, como le decían en su momento. Okay. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de leer el libro, la verdad me encantó, es una historia muy inspiradora, de mucho aprendizaje y la forma en la que va llevando la historia pues nos permite ir identificando como de repente estas historias propias que nos van pasando en el camino y que se ven reflejadas en esta historia, pero que además, a pesar de las adversidades, pues siempre hubo un gran aprendizaje para usted, así lo vi en cada renglón, y que eso pues forma lo que ahora es Alberto Ginés. Algo de las cosas que me llama la atención es que su papá le enseñó a leer. ¿Qué significó la lectura en su vida? Bueno, pues la lectura para mí resultó ser muy significativa, sobre todo cuando tu padre te enseña, porque se forja un vínculo entre el hijo y el papá cuando este proceso se lleva a cabo, de aprender y enseñar a leer. Entonces yo viví esa experiencia, fue muy bonita que mi padre me enseñara a leer y todavía fue más bonito porque me enseñó mi padre a leer con la Biblia. Así que se forjó un vínculo con mi padre y también se logró una conexión entre mi vida, mi persona y la Biblia y su contenido. Entonces fue fantástico realmente. Porque además eso fue lo que lo acompañó hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, porque la Biblia yo la uso como mi manual de vida. Cada que yo voy a tomar decisiones importantes en mi vida, me siento, reflexiono y hago uso de la Biblia para ver qué guía me da la Biblia, porque no quiero equivocarme, quiero tomar las mejores decisiones. Entonces, justo como lo dices, aprendí a leer con la Biblia, pero la Biblia me acompaña hasta el día de hoy, sobre todo en la toma de decisiones. Maravilloso, Alberto. Oye, y aunque no pudiste seguir la formación educativa formalmente en la escuela, te volviste autodidacta. Cuéntanos respecto de esto. Mi estimada Ale, bueno, fue resultado justamente de haber aprendido a leer a temprana edad. Okay. O sea que hubo una conexión entre las letras y yo a una edad pues muy temprana.
para mi época los niños aprendían a leer por ahí llegando a los 8 años, porque se entraba a la primaria hasta los 7, cumplidos. Entonces yo aprendí a leer pasados los 5 años, pues le llevaba una ventaja a los demás niños, por decirlo así. Y luego, si a eso le sumas que encontraba yo en la Biblia lecciones de vida, pues entonces empecé a amar las letras. Y desde aquella época, desde que aprendí a leer hasta el día de hoy, Alberto Ginés no pasa un día sin que lea o estudie o aprenda algo. Y eso es súper importante, ¿no? Para la sociedad, o sea, que hoy que tenemos muchísimas herramientas para ser autodidactas, que las podamos tomar, ¿no? O sea, no quedarnos a lo mejor solamente con la formación de la escuela o con lo que te digan, sino poder romper barreras a través de tu propio impulso de ser autodidacta, como fue tu caso. Totalmente. Hoy la ignorancia es un pecado. Sí. Es pecado la ignorancia porque para mi época, yo tengo 60 años, y para mi época me acuerdo que muchas veces me encontraba con palabras que no entendía y iba yo a los diccionarios básicos y solo te daban una definición de acción y efecto de y te daban un sinónimo. Exacto. O sea, te dejaban igual. Sí. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer muchas veces? Ir a las bibliotecas públicas, claro, pedir el diccionario enciclopédico y conocer el significado de una sola palabra. Claro. Hoy todo lo tenemos a un clic. Por eso digo que la ignorancia hoy es un pecado, claro, porque hoy el conocimiento y el aprendizaje están más fáciles que nunca en la historia de la humanidad. Lo único que falta es que te hagan una hendidura en el cerebro y te metan una memoria con conocimiento. Pero bueno, hemos llegado muy lejos con el conocimiento. No, pues muchas gracias por compartirnos eso, aunque ahorita está tan cerca que pues ya las personas lo vemos tan normalizado que ya se quitó ese esfuerzo, como tú decías, ¿no? O sea, de ir y buscarlo, o sea, esa hambre del conocimiento pues está terminando con tanto clic que ya no damos tampoco. Sí, lamentablemente así está ocurriendo, pero ¿saben lo que pasa ahora con los jóvenes? Es que se han vuelto adictos a las redes sociales y al entretenimiento, ¿no? Hace poco yo escuché una noticia que me cimbró, una noticia que ocurrió en Estados Unidos. Una madre en compañía de su hija de 23 años demandaron a Meta, porque la niña se hizo adicta a las redes sociales y ganaron la demanda a Meta y les van a dar algo así, o les dieron como $6 millones de indemnización. Cuando yo leí esa noticia me indigné. Pues sí. Porque dije, esos $6 millones se los habían de poner de multa, pero a la mamá. Claro. Porque para que esa niña se volviera adicta a las redes sociales es porque hubo una mamá descuidada, desobligada y que no hizo su trabajo. Entonces, hoy los padres están cometiendo graves errores al permitir que sus hijos se hagan adictos a las redes sociales. El prestador de servicios, como Meta y tantos otros, no tienen ninguna culpa. Lo que hacen es facilitarnos la vida. Claro. Pero somos nosotros los que debemos decidir el uso que le damos a todo lo que se presenta en las redes sociales. Y en el caso de los menores de edad, son los padres los responsables de que sus hijos vean el contenido correcto, el tiempo adecuado y cuidarlos para que no se hagan adictos, para que las redes sociales sean para ellos una bendición, claro, y no una maldición. Sí, una herramienta, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Carlos. Dentro de... Alberto. Tiene cara no de te preocupes. Carlos. Sí, de verdad que sí, de Carlos Alberto. Perdón, Alberto, perdón. No te preocupes. Dentro del libro hay un suceso que se fue a tomar la foto para entrar a la secundaria, muy emocionado, y resulta que su papá le dijo, pues no vas a la secundaria, ¿no? Hay que trabajar. Y empezó a trabajar desde muy chico. En varias de las ocasiones de la lectura se visualiza, podemos visualizar a un Alberto pues manejando el triciclo, repartiendo cloro. ¿Nos puede contar un poquito de esa fase? Sí, primero,
quiero comentarles que lo de las fotografías fueron aquí cerquita, en la 3 Norte, por donde está la rotonda de la Sarabia, rumbo al centro, sobre la 3 Norte, había un estudio fotográfico que yo lo conocía porque en esa zona de la Sarabia, yo vendía pulque y leña cuando era niño. Cuando venía de San Felipe a Tehuacán a comercializar pulque y leña. Entonces yo sabía dónde estaba ese fotoestudio, así que fui a la fotoestudio, me tomé las fotos, me dijeron, bueno, peínate, porque pues creo que ni me peinaba, ¿no? Ni me bañaba, es más. Entonces fui, me paré en el espejo, me eché agua en el cabello, me peiné y dije, listo. Me tomaron las fotos y ya después de tomarme las fotos empezaron a hacer una nota y me dice la persona, ahorita me dejas el 50% y cuando regreses por ellas el otro 50%. Y le dije, no traigo dinero. Se rascó la cabeza. Dijo, bueno, pues ya te las tomé, ya ni modos, pero bueno, me pagas el 100% cuando vengas a recogerlas. Cuando yo le digo a mi padre que me dé dinero para las fotos, y me dice, ¿cuáles fotos? Le dije, para la secundaria. Y me dice, ¿y quién te dijo que vas a ir a la secundaria? Ahí me di un frentazo yo, ¿verdad? Porque me dijeron que no iba a ir a la secundaria. Y aunado a eso me dan la noticia de que el siguiente lunes entraba yo a trabajar a una barrotera aquí en Tehuacán con la señora Carmelita Bolaños. Y bueno, me buscaron trabajo, trabajé ahí y fue una maravilla. El libro narra anécdotas de la barrotera y me fue súper bien porque interactuaba con la gente y especialmente para aquella época, no sé ahora, yo no vivo en Tehuacán, pero para aquella época venía mucha gente de las sierras a comprar sus abarrotes. Entonces interactuaba yo con personas que no hablaban español, o hablaban zapoteco, o náhuatl, o mixteco, y esa interacción con esas personas, la dificultad que había para interactuar con ellas era tan grande que me obligaba a mí a pulir mis habilidades de comunicación, ¿verdad? Gestos, señas, ademanes, balbuceos, etcétera, pero fue fantástica mi experiencia en la barrotera. En la barrotera y en los demás trabajos, ¿no? Que posteriormente ¿qué? ¿Cantina? Sí, el bar. El bar. El bar. Etcétera, ¿no? Sí, miren, la barrotera me enseñó a interactuar con personas de otros idiomas, que era todo un reto y un desafío. El bar me enseñó a escuchar a esos hombres que iban al bar a emborracharse porque traían una pena en el alma. En López Sierra, que fue mi siguiente trabajo, ahí aprendí los números, porque era entregar el refresco García Crespo en las misceláneas de la ciudad. Y era miscelánea, entregar el refresco y platicar con los dueños y convivir con ellos y tomar mucho refresco y comer gansitos congelados. No, era una maravilla. La verdad, era una maravilla. Pero bueno, terminó mi estancia en López Sierra y me fui a México y ahora en México me mandan a vender cloro. Y cuando a mí me mandan a vender cloro y ya voy a vender cloro, el primer día acompañé a alguien, el segundo día fui solo y cuando yo vengo del segundo día, después de un día de trabajo completo, eché 2 viajes de ese día y venía yo haciendo números sobre lo que me iban a pagar porque nos pagaban el 40% en la venta global. Entonces mi cabeza venía haciendo números de lo que yo iba a ganar ese día. Ese día miré al cielo y dije, Dios mío, creo que mis problemas económicos hoy llegaron a su fin. Y justamente, a Dios gracias, así ocurrió exactamente. Ese día se acabaron mis problemas económicos y descubrí que el cloro no solo blanqueaba la ropa, no solo le facilitaba el trabajo a las señoras, sino que también acababa con problemas económicos, que fue mi caso. Así ocurrió. Oye, Alberto, me llama mucho la atención esto que nos compartes y que me parece también forma parte del libro, cómo a pesar de que vienes de pobreza, de situaciones como la que nos compartes, que te dicen no al estudio, te toca ir a trabajar, te toca pues obviamente contribuir a los gastos del hogar, estas experiencias
tú siempre las narras desde el aprendizaje, como lo que ahorita nos estás compartiendo, que dices, todas fueron padrísimas y aprendí esto y el otro. Me gustaría que nos pudieras compartir esto, porque muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles, a veces las vemos desde la herida o desde el trauma, y tú no, tú siempre las... ¿Perdón? O el rencor, ¿no? Y tú tienes esa capacidad de poderlas compartir, que creo que es lo más valioso de tu persona y del libro, desde el aprendizaje. Platícanos de esto. Bueno, por alguna razón, yo desconozco cuál es la razón detrás, pero por alguna razón de todo trato de aprender algo. Y por supuesto de la pobreza también aprendo. Claro. ¿Qué aprendí de la pobreza? Pues aprendí a comprender a los que pasan por situaciones difíciles en el sentido económico. Claro. A los que tienen un hijo enfermo y no tienen dinero para curarlo. O a los que tienen un papá envejecido y no hayan cómo hacer para cuidarlo, y a los que se les vence la renta y no tienen para pagar. Esto no significa que yo le resuelva la vida a otros, no, pero me compadezco de ellos, tengo esa sensibilidad de que la pobreza no es bonita, es triste la pobreza, y lo que hago es siempre compartir con las personas tips de cómo salir de la pobreza. Y por supuesto también cuando tengo oportunidad de ayudar económicamente a alguien, lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, pero sé que aquel famoso dicho de si le das un pescado a una persona, come un día, pero si le enseñas a pescar, come toda la vida. Entonces, más que enfocarme en resolverle económicamente a alguien un problema del momento, mejor le ayudo a que resuelva sus problemas económicos por vida, claro, con tips financieros que a mí me han resultado, pero sí maravillosos, fantásticos, y que me han resuelto pues mis problemas, o han resuelto mi propia vida, pues, porque gracias a esos conocimientos sobre finanzas que yo tengo y que los he llevado a cabo en mi vida, pues tengo una vida tranquila. Qué maravilloso. Está porque nos estás compartiendo, pero vamos a ir a nuestro corto comercial y regresamos con más respecto a esta historia y este libro. Alberto, me platicabas justamente antes de irnos a corte comercial, que parte de tu sentido es compartir tips acerca de cómo cambió tu vida financiera o cómo pudiste construir este empresario que hoy eres. ¿Algún tip que nos quisieras compartir para las personas que nos escuchan? Porque creo que esta parte financiera es algo súper complicado y mucha gente, bueno, a mí lo que me gusta mucho de tu historia es que mucha gente cree que si tú naces en un extracto social, ahí te vas a quedar. Y tú eres el claro ejemplo de que sí se puede cambiar. Algo de estos tips que nos mencionabas, algo que nos quisieras compartir para que estas personas que nos escuchan tengan esa esperanza de que sí se puede. Sí, mira, en este libro, o esta maravillosa obra de El niño que no llegaría lejos, hay muchísimos tips financieros. Perfecto. Por ejemplo, uno de ellos, y es polémico, ¿verdad? Pero pues es un tip. Claro. No comprar a crédito. Perfecto. Con 15 años de edad, imagínate nada más, con 15 años de edad yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Jamás volver a comprar a crédito. Eso me lo prometí teniendo 15 años. Hoy tengo 60, han pasado 45 años de edad y he cumplido al pie de la letra esa promesa de no comprar a crédito. Porque cuando compras a crédito, atentas contra tu patrimonio. Sí. Vamos a poner un ejemplo. A ver, adelante. Una persona que compra crédito se engaña a sí misma, porque las personas que compran a crédito piensan que el crédito, el financiamiento es la única forma de hacerse de algo, claro, de crear patrimonio. Pero piensa en este dato, el 11% de la población mundial
no tiene un centavo como patrimonio. Contrario a eso, tiene deudas. Grave, 11%. Y el 49% cree que tiene patrimonio. ¿Por qué? Porque tiene una casa, tiene un auto y otras cosas, ¿no? Pero resulta que está pagando la casa y también está pagando el auto. De tal forma que, según los estudios, si esas personas, ese 49%, lo que tiene, lo usara para pagar su deuda, ¿qué crees? Que quedaría sin nada. Claro. Así que la mitad de la población mundial, en realidad, no tiene patrimonio. Y el crédito atenta contra el patrimonio. Así que uno de los grandes tips que aparecen en el niño que no llegaría lejos es ese, no comprar a crédito, porque cuando compras a crédito, los intereses que pagas literalmente es como si agarraras el dinero y lo echaras al bote de la basura. Se tira. Ahora, imagina esto, Ale, en este momento imagina, ¿cómo sería la vida de la humanidad si nadie tuviera una sola deuda que no debiera ni un peso? En automático yo creo que el estrés desaparecería y la presión. Eso, porque ¿sabes qué? Que el 60% de las personas que tienen deudas viven con un estrés crónico. Y el estrés crónico es asesino, o sea, te come por dentro. Claro. Por eso la gente está en el hospital frecuentemente, Sí, ¿verdad? claro. Y el 46% tiene, el 46% de las personas que tienen una deuda, tiene alguna enfermedad mental, como la ansiedad o la depresión. Claro. Por eso las grandes carreras del futuro son psicología y psiquiatría, Sí, porque hay muchos clientes para ello, sí. porque las deudas le generan a la persona esa depresión, esa ansiedad y ese estrés crónico que lo alivian, porque no lo curan, lo alivian o lo palean yendo al psicólogo o al psiquiatra. Claro, Porque la solución real sería que no deban. claro. Entonces, si las personas hacen un ejercicio en sus vidas de no comprar a crédito y no deber ni un peso, encontrarían que recuperarían su vida. Porque tener deudas, pero tener estrés, tener ansiedad o tener depresión, esa no es vida. Claro. Y finalmente nos enseñaron a tener deudas a través pues de estos monstruos capitalistas que pues obviamente son las instituciones financieras que viven de eso, o sea que justamente ese es su negocio, y de las farmacéuticas, que si te enfermas, pues ellos son los ganones. Entonces son dos cosas que nos impulsan siempre a terminar en esto, ¿no? Sí, entramos en un círculo vicioso, Claro. ¿verdad? Y claro, el sistema económico mundial está diseñado para que lo que vivimos así sea. Claro. Pero ellos no tienen la culpa, porque ellos vigilan sus intereses. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Vigilar los nuestros, claro, ¿verdad? Sí. Si el que tengo enfrente vigila sus intereses, yo tengo que vigilar los míos. Claro. Si alguien quiere hacerme un préstamo, bueno, pues yo vigilaré mis intereses y no pediré el préstamo, porque pedir un préstamo significa pagar intereses y no quiero que un peso salga de mi bolsillo para intereses, porque significaría que ese dinero es como echarlo al bote de la basura. Pues súper interesante, y de verdad que a todas las personas que nos escuchan los invitamos, o sea, ya vieron de qué magnitud son los tips que nos comparte Alberto. Entonces, pues obviamente en el libro tenemos más, y pues obviamente que se acerquen a esta obra si quieren seguir aprendiendo sobre estos tips financieros. Sí, así es, y sobre todo, yo creo que para que también la gente dimensione un poquito quién es Alberto Ginés, pues es un empresario que de surgir de la segunda familia más pobre de la comunidad a ser un empresario. ¿Con cuántas sucursales actualmente? 47 sucursales en la República Mexicana. Entonces no estamos hablando, yo creo que es parte de su mentalidad y de pasar de sobrevivir a construir. Creo que eso es muy importante, el poder transmitir esa parte. Sin embargo, pues en medio de las dificultades siempre fue una presencia importante, y fue la de Dios. Y esto sí me gustaría como rescatarlo,
porque la fe ha sido un pilar en su vida. ¿Cómo llega Dios a su historia? Bueno, como te comentaba hace un momento, aprendí a leer con la Biblia. Y claro, la Biblia me enseñó a tener no solo fe en Dios, sino tener conocimiento de Dios, ¿verdad? Y algo verdaderamente interesante que me ha llamado la atención a lo largo de la vida es que la mayoría de la gente cuando escucha la palabra Biblia piensa en religión. Pareciera que todo el mundo cree que la Biblia es un libro religioso. Nada más alejado de eso. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un manual de vida, que si lo sigues al pie de la letra, te conviertes en un ser humano extraordinario. Y por supuesto, no solo te da la Biblia conocimientos, sino también los conocimientos te dan la fe en Dios. Y yo a lo largo de mi vida he hecho algunos ejercicios mentales. ¿Y qué es Alberto Ginés Altamirano sin Dios? No es nada. Así que Dios siempre ha sido parte de mi vida y la Biblia mi manual de vida. De hecho, hay una frase que menciona que dice que sin Dios el vacío se llena con vicios. Sí. Porque en la adolescencia hubo muchos momentos en el que se vio vulnerable. Tentaciones. Tentaciones, exactamente. Y que, bueno, ahora ya con un mensaje hacia los jóvenes, creo que esa frase me gustó mucho porque sí, realmente eso es, ¿no? A veces llenamos los vacíos con los vicios, pero realmente esos vacíos, pues simplemente es Dios el que nos va a transformar, ¿no? Y nos va a dirigir hacia una vida más productiva. Sí, mira, hoy todo el mundo vive y anda o va en una carrera enloquecida por dinero. Pero tú pregúntale a la gente, bueno, ¿y para qué quieres dinero? Y la respuesta común es, pues para pagar mis deudas. Para pagar deudas. Un círculo vicioso. Sí, así es. Pero porque también existe esa falsa creencia de que el dinero te hace feliz. Y bueno, hay una realidad. Tú no tienes para comer y sabes que si tuvieras dinero compras comida y después de comer eres feliz. Entonces el dinero sí te hace feliz, pero solo cuando consumes lo que necesitas para vivir. Cuando traspasas esa línea del consumo básico para vivir y empiezas a comprar lujos, entonces ahora ya el dinero ya no te hace feliz. El dinero te hace vivir experiencias de encanto. Tú compras algo y te produce un encanto, pero ese encanto en poco tiempo ya desaparece, ¿verdad? Por ejemplo, con los teléfonos, lo vive la gente con los teléfonos. Se compran el teléfono más moderno, ¿no? Y hacen un esfuerzo extraordinario por comprarlo. Y cuando lo tienen, al poco tiempo el encanto se acaba. ¿Por qué? Porque anuncian el que sigue, ¿no? Entonces, el dinero, si bien te resuelve la vida, porque con él consumes las cosas básicas para vivir, también el dinero te hace comprar encanto. Y cuando compras encanto o inicias una carrera en la que compras encanto, el dinero te puede hacer más grande el boquete de tu infelicidad. Es todo un tema, el dinero. Pero bueno, hablemos de que no hay que tener deudas para que el dinero no se tire a la basura y te resuelva tus problemas económicos o financieros. Y si cuidas tu dinero porque tanto cuesta ganarlo, pues entonces tendrás una vida satisfactoria. Y este libro, El niño que no llegaría lejos, te da muchos tips sobre cómo ganar dinero, cómo reproducir el dinero y también muchos tips de cómo hacer para que cuides el dinero. Porque el dinero, si no se cuida, se acaba. Yo estaba viendo un podcast hace unos días en el que estaban entrevistando al Canelo Álvarez, al boxeador. Y dice que hubo un momento en el que tenía $10 millones. Y en un descuido, cuando se dio cuenta, ya nada más le quedaban $100,000. O sea, descubrió que el dinero se acaba, se acaba. Y esa experiencia le enseñó ahora a cuidar el dinero.
y ahora seguramente el Canelo tiene una fortuna inmensa, pero aprendió a cuidar el dinero porque de un instante a otro él vio que 10 millones de dólares se habían convertido en 100 mil dólares. Entonces, no hay fortuna que resista el descuido, no hay fortuna que resista la vida desordenada. El dinero se tiene que cuidar tanto, tanto, tanto como cuesta ganarlo, pues. Y algo también del aprendizaje del libro es que la familia también es importante, ¿no? El equipo que haces con tu esposo, con tu esposa, en este caso su esposa influyó muchísimo en esta parte de la administración del dinero, ¿no? Que a lo mejor de repente querían darse ciertos lujos, pero ella decía, no, espera. Todavía no. Todavía no, pero llegó el momento en que pudieron disfrutar de esto, ¿no? Sí, realmente mi esposa es fantástica, es una gran administradora y aprendió desde muy pequeña que el dinero se cuida. El Canelo lo aprendió ya muy grande, después de perder 10 millones de dólares. Mi esposa no perdió, ella aprendió a muy temprana edad, pero por supuesto que la familia hace equipo, porque para empezar, una persona solita en el mundo, como en algún momento yo me encontré, pues no tiene, ¿para qué trabajas? Si no tienes a quién darle, ¿no? Con quién compartir. Entonces, cuando yo me caso, mi esposa se suma a mi equipo de trabajo. Cuando nacen mis hijos, se suman a mi equipo de trabajo y ahora se convierten no solo en promotores de la empresa que habíamos formado, sino también se convierten en una fuente de inspiración, porque yo no quería que mis hijos tuvieran la pobreza que yo había tenido en mi niñez. Así que mi familia se convirtió no solo en miembros de mi equipo, sino también en una fuente de inspiración para ser una persona productiva. Los tips de cómo hacer dinero, cómo cuidar el dinero y cómo reproducir el dinero, que yo creo que son los 3 pilares que todos queremos con el dinero. Entonces, seguramente ya hay muchas personas interesadas en adquirir esta obra y poder seguir construyendo este conocimiento que hoy nos estás regalando. Si alguien ya está interesado en comprar esta obra, ¿dónde la puede adquirir? ¿Cómo te podemos encontrar? Si queremos seguir pues, teniendo conocimiento sobre esta obra, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, El niño que no llegaría lejos está en las 4 principales plataformas digitales. Ok. En Amazon, en Google, en Apple y en Mercado Libre. Perfecto. Entonces en línea la podemos adquirir. Sí, tanto el formato electrónico como el físico. Perfecto. Y en las librerías Gandhi, Porrúa, Sótano y Sambors está también el físico y también el digital. Excelente. Y en las 47 sucursales de Grupo Ginés también, ahí está a la venta El niño que no llegaría lejos. También está a la venta en el corporativo. Aquí en Tehuacán está a la venta en El arte de leer. en la librería El Arte de Leer. También está en Fel Center. Una amiga que se llama Carla Vadillo lo tiene a la venta y lo lleva a domicilio. Ah, perfecto. ¿Sí? Sebastián Díaz Jiménez también lo lleva a domicilio. Excelente. Canacintra, las oficinas de Canacintra lo tienen a la venta. La verdad está en todos lados, ya nada más falta que lo pongamos en los Oxxos. O sea, ya no hay pretexto. Las personas pueden seguir construyendo esta cultura acerca del dinero a través de esta obra y lo pueden encontrar en todos lados, para resumen pronto. Y a ti, Carlos, ya te estoy diciendo otra vez. Alberto. Ya me lo había pedido y ya se me olvidó otra vez. Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales donde nos sigas compartiendo estos mensajes? ¿Alguna plataforma? Bueno, soy afortunado, porque no tengo homónimos yo. Alberto Ginés Altamirano no tiene homónimos, entonces en todas mis redes sociales aparezco como Alberto Ginés Altamirano. Perfecto. En LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en X y próximamente en TikTok también. Ok, pero búsquenlo con el nombre correcto, porque si te buscan con el seudónimo que te estoy diciendo, no te van a encontrar. No, con Carlos no. Con Carlos no lo van a Alberto encontrar. Ginés Altamirano. Ginés Altamirano, ahí sí lo encuentran en todas las plataformas digitales. ¿Y tienes presentación de libro aquí en Tehuacán todavía? ¿Que podamos invitar o ya es VIP cerrado? No, está abierto. Son foros muy grandes. Excelente. Son foros muy grandes. Por ejemplo, mañana voy a estar en el bachillerato de Chilac, en
en la cancha principal de la institución, Perfecto. que le caben como 1,000 personas. Entonces hay capacidad para recibir a cualquier invitado que llegue a escuchar la presentación. Luego en la UAP, ¿Aquí en Campus Tehuacán? Tehuacán, sí, Excelente, la a ver, UAP, invítanos a Campus eso. Tehuacán, también ahí estaremos con Mañana a las 12. a las 12 del día. Excelente. También un foro grande con capacidad amplia para que lleguen los invitados. Y hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, también habrá un círculo de lectura en el restaurante Los Nogales. Excelente. También es un jardín que le caben como 10,000 personas, entonces... De unos amigos nuestros, ¿verdad? Sí. Tehuacán entero puede llegar el día de hoy al círculo de Excelente. lectura. Hoy llegamos, sin duda. Oigan, de verdad los invito a los que ya hayan podido escuchar este conocimiento que tiene Alberto para nosotros, porque para mí es un gusto poder platicar con las personas, porque leerlo es una cosa, pero después poder hacerle las preguntas directamente a las personas, o como el placer que ahorita estamos teniendo de poderte pues preguntar, que nos puedas, o sea, las dudas, la retroalimentación. Entonces, de verdad que si alguien ya está interesado en esto, los invitamos a poder estar en estas presentaciones del libro y que puedan escuchar de viva voz. Es una experiencia única, pues esto que nos tienes para compartir, Alberto. Entonces, Pero pues, además ojalá que si puedan ir. tienen preguntas, pues qué mejor que directamente Claro. las puedan realizar con él, ¿no? Yo creo que aquí ya se quedaron muchos temas sobre la mesa y muchas preguntas por hacerle, desde pues la enfermedad y cómo esa enfermedad lo fue aterrizando para que el ego no sobresaliera. No se fuera al cielo. Así es. O como siempre tuvo la certeza de que sería reconocido y exitoso, el sentido de justicia, bueno, muchos temas que a mí me llamaron la atención, pero que pues en este tipo de foros pues van a tener la oportunidad de seguir conociendo acerca de Alberto Ginés Altamirano y del libro. Entonces, pues yo creo que como ya no tenemos tanto tiempo, ¿qué te parece, Ale, si nos vamos a un ping pong? Perfecto, Carlita, adelante. Ok, bueno, vamos a decir algunas palabras y la idea es que nos conteste con una palabra o una frase corta. ¿Qué le viene a la mente en base a lo que le vamos a ir diciendo? Conocimiento. Sabiduría. Dios. Fe. Familia. Lo máximo. Origen. Destino. Juventud. Divino tesoro. Como dijo el poeta. Dolor. Resiliencia. ¿Los tienes ahí, Ale? ¿Quieres continuar? No, sigue tú, sigue tú. Éxito. Fracaso. Amor. Imprescindible. Jackie. Lo más maravilloso de esta vida. Bonito. Padres. Agradecimiento. Traición. Olvido. ¿Quieres agregar alguna palabra? No, estuvo perfecto. Yo creo que vamos. A mí me gustaría, bueno, obviamente ir cerrando con. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir cerrando? ¿Verdad que no? Pues sí. Nos deberían de regalar otra hora al aire Claro. nuestros patrocinadores. Si nos Sí. están escuchando, denos otra hora porque esta historia está Sí. muy interesante. Nos estamos quedando cortísimos. Pero como ya se nos está acabando el tiempo. Ay, no y si no puede nos ser. van a cortar el micrófono. Me gustaría, bueno, decirles a todos los que nos escuchan que las historias no se miden por dónde empiezan, sino por el significado que construyen. Hoy escuchamos a un hombre que decidió no ser víctima de su historia, sino autor de su destino. Gracias, Alberto, por recordarnos que sí es posible llegar lejos, incluso cuando nadie lo espera. Y a mí me gustaría, obviamente, para cerrar, preguntarte como último comentario, frase, tip, mensaje, ¿qué quisieras compartirle al auditorio que hoy nos escucha a través de este foro que es Estereoluz 99.9? Bueno, que lean El niño que no llegaría lejos, porque parece una novela. Hace unas semanas fui entrevistado por Carlos Alarraqui Ok. y
algunas personas comentaron que la historia de Alberto Ginés Altamirano pues no era real, que era falsa. Okay. Lo más normal es que si alguien escuchara eso o viviera esa situación, se enojara. Yo no me enojé y no me enojo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Yo viví la historia del niño que no llegaría lejos. Claro. Yo la escribí y yo la cuento. Y a pesar de haberla vivido, de haberla escrito y de haberla contado, te confieso que me cuesta creerla. Entonces, si a ti, amigo lector, de momento te cuesta creer la historia que leas en El niño que no llegaría lejos, no te preocupes, no te juzgo, me pasa lo mismo, así que hay que leerla, aunque te cueste creerla. Qué maravilloso, de verdad que qué maravilloso ha sido poder platicar contigo, Alberto. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo, por compartirnos tu obra, por compartirnos tu enseñanza y tus tips. Así es, pues muy agradecidas por este espacio y mucho éxito. Bueno, no necesita, no necesita decir que mucho éxito con este libro porque ya lo está teniendo. Ya va, ¿cuánto tiempo más o menos que se está promoviendo en Tehuacán? ¿Un mes? No, 15 días. Ay, a mí ya se me hizo más. 15 días, apenas 15 días. Apenas 15 días. Pues invitarlos a que asistan a estos foros, a que sigan las redes sociales, a que lo busquen en las diferentes plataformas y gracias por estar aquí. Nada que agradecer y pues que me sigan en redes sociales porque voy a recorrer el país de presentación en presentación porque el niño que no llegaría lejos lo debe conocer el mundo entero, al menos el mundo de habla hispana debe conocer esta maravillosa historia porque le va a transformar la vida a muchísimas personas. Estoy segura de eso. Entonces, pues compren su libro y participen en estos foros y búsquenlo en redes sociales. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Ale, gracias a ti, Carlita, y se despide de ustedes, Carlos. Perdón, Alberto. Discúlpame. Alberto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Voces de Alma. Nosotros somos Alejandra Castillo y Carla Vadillo. Y les queremos recordar que este programa es patrocinado por